got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty, dirty boy. You know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. Mommy, don't know daddy's getting hot at the body shop, doing something unholy. He's sat back while she's dropping it. She be popping it, yeah, she put it down slowly. Oh, we go. He left his kids at home. We go, so he can get that. Mommy don't know daddy's getting hot at the body shop, doing something unholy. Daddy, if you wanna drop the attic, give me love, give me Fendi, my Balenciaga. Daddy, you gon' need to bag it up, 'cause I'm spending on Rodeo. You can wish me back it up, I'll be gone in the AM. And he got me Prada, get me Miu Miu like Rihanna. He always call me 'cause I never cause no drama. And when you want it, baby, I know I got you covered. And when you need it, baby, just jump under the covers. Mommy don't know daddy's getting hot at the body shop, doing something unholy. He's sat back while she's dropping it. She be popping it, yeah, she put it down slowly. Oh, we go. He left his kids at home. We go, so he can get that. Mommy don't know daddy's getting hot at the body shop, doing something unholy. Bueno, ya llevamos como una hora hirviendo. Vamos a echarle el azar. Hechiceros de mi aquelarre, preste mucha atención a la clase de hoy, que se titula ¿Cómo hacer corales artificiales? Esta copa del agua más y tengo los corales en mitad de mar. Yo te lo advertí cuando vi las fugas del Guardia Civil. Ese nota se paró, tiró de su boli y le multó. Para cuando vio la inflación, esa multa superaba cualquier cosa de valor. Mejor lo pagó en cárcel. Mejor lo pagó en cárcel. Mejor lo pagó en cárcel. ¡Qué gratis! Mejor lo pagó en cárcel. Mejor lo pagó en cárcel. Mejor lo pagó en cárcel. Como allí yo no tengo la culpa de que estuviera allí. Yo iba buceando y me paré cuando las vi y le prometo que pa' otra yo los hago artificiales. Fiales. Hoy vamos a hacer corales. Hoy vamos a hacer corales. Hoy vamos a hacer. Cógete el dedo, sí, y llénalo de leche que lo va a servir. Y con caña de bambú la mezclas de cineabro. Y ya verás tú, a la hora de mezclar, tritura todas las conchas que hayas visto en el mar. Y con humo y el calor podrás hacer una gran transmutación. Yo quiero transmutación. Yo quiero transmutación. Yo quiero transmutación. ¡Transmutar! Yo quiero transmutación. Yo quiero transmutación. Yo quiero transmutación. Transmutar en la cabaña del druida lo hacemos siempre así. Aunque el polvo de conchas antes yo la puse a hervir y cuando llegue a la hora sigue hirviendo en vinagre, nagre. Ya tiene la receta. Ya tiene la receta. Ya tiene la... Rico está. Rico está. El coral. Rico está. Rico está. El coral.
Le dicen la bruja golosina y ten mucho cuidado que te puede hechizar. Ay, ay, ay. Tiene dulces de lo que le pidas, sabores deliciosos que ni te imaginas. Ay, ay. Ella convida, ella te hechiza. Si no convidas, te sale un sapo en la barriga. Y la bruja, ja, 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 ja. 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 Y el sapo salta y salta, salta, salta. En esa barriguita salta cada vez más. Y el sapo salta y salta, salta, salta. En esa barriguita salta cada vez más. Y la bruja, ja, 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 ja. 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 Cuentos medios de... Cuentos medios de... Le dicen la bruja golosina y ten mucho cuidado que te puede hechizar. Ay, ay, ay. Tiene dulces de lo que le pidas, sabores deliciosos que ni te imaginas. Ay, ay. Ella convida, ella te hechiza. Si no convidas, te sale un sapo en la barriga. Y la bruja, ja, 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 ja. 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 Y el sapo salta y salta, salta, salta. En esa barriguita salta cada vez más. Y el sapo salta y salta, salta, salta. En esa barriguita salta cada vez más. Y la bruja, ja, 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 ja. 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 Cuentos medios de... Cuentos medios de... Si de noche al pasar tu corazón se estruja, es porque debe andar cerca de ti alguna bruja. Pronto, pronto hay que huir, porque si te alcanza, te podría convertir en burra mansa. Todas las brujas del mundo usan la misma poción, con esta fórmula extraña que doy a continuación. Patas de mosco zancudo, uñas de gato sangrón, picos de pájaro zurdo, cuernos de chivo panzón, ojos de cuervo dormido, colas de rata y ratón, y los colmillos molidos de un jabalí cachetón. Brujas hay que también te convierten en bache, en mango de sartén o en correa de guarache, en baba de caracol o en patín usado, en cronista de fútbol o en abogado. Todas las brujas del mundo usan la misma poción, con esta fórmula extraña que doy a continuación. Patas de mosco zancudo, uñas de gato sangrón,
picos de pájaro zurdo, cuernos de chivo panzón, ojos de cuervo dormido, colas de rata y ratón y los colmillos molidos de un jabalí cachetón. Patas de mosco zancudo, Uñas de gato sangrón, picos de pájaro zurdo, cuernos de chivo panzón, ojos de cuervo dormido colas de rata y ratón y los colmillos molidos. de un jabalí cachetón. Patas de mosco zancudo, uñas de gato sangrón, picos de pájaro zurdo, cuernos de chivo panzón, ojos de cuervo dormido, colas de rata y ratón y los colmillos molidos.
taking their time right behind my back. And I'm talking to myself at night because I can't forget. Back and forth through my mind behind a cigarette. And a message coming from my eyes says leave it tell. Everyone knows about it. From the Queen of England to the hounds of hell. And if I catch it coming back my way, I'm gonna serve it to you. And that ain't what you want to hear, but that's what I'll do. And the feeling coming from my bones says find a home. Come take out the garbage. In a minute, Mom! Hello? Where are you? You're What? missing it! Get down here right now. Where are you? We're in the tunnel. You have 5 minutes. Get down here right now. Okay. Hurry up. This ain't a song for the broken hearted. A silent prayer for faith departed. I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live when I'm alive. It's my life. My heart is like an open highway. Like Franklin said, I did it my way. I just wanna live when I'm alive.
Bienvenidos mis campiñuelos y campiñuelas. Hemos tenido problemas técnicos a la hora de elaborar la receta, ya que el ingrediente principal, cuando se le aplica calor y desprende unos vapores, esos vapores desprenden mercurio. Y recordemos que a los alquimistas siempre se nos ha tachado de locos y siempre se nos ha dicho: seguro que has utilizado mercurio en tus recetas. ¿Por qué? Porque los vapores está demostrado que es altamente tóxico. Por tanto, es mejor trasladarse al laboratorio auxiliar, ya que, como podréis comprobar, os lo presento. Como podéis comprobar, está totalmente a la intemperie y se va a hacer siempre con todas las medidas de protección. Por tanto, he querido sacar mi rostro a relucir porque nosotros lo vamos a poner aquí, que es donde lo vais a visionar, y tenemos esto aquí. Como es tóxico, aunque trabajemos con esto, siempre tienes que tener algo que aísle lo que después vas a tirar a la tierra, no a la basura, Ojo al dato. Y vamos a acabar ya esta función aportando un fragmento que sí se quedó bastante sólido y que pudimos rescatar, comparándolo con imágenes de corales naturales, para que veáis un poquito la diferencia de uno y otro, que es más palpable por no haber hecho bien los procedimientos. Y así pues concluimos la investigación, que aunque haya sido un fracaso, pues siempre llegamos hasta el final de las investigaciones, y que es algo de valorar. ¿Sabes? Te digo, es como el que quiere hacer un dibujo profesional y le sale como un niño de 7 años. Lo importante es que has hecho el dibujo. ¿Sabes? Te digo que tienes que mejorar, sí, pero la gente que lo ve desde su casa ya sabe cómo hacer un dibujo y en qué mejorar para que le salga mejor. Así que con esto os dejo y eso, disfrutad de las imágenes. Que, por cierto, hice mal, que lo cogí con la mano en vez de ponerme protección, porque como estaba así más sólido, pues me daba más igual. Pero me daba más igual, y que esto, por ejemplo, yo lo hubiera cogido con la mano. Que lo he cogido con un trapo o con un calcetín, vale, sí. ¿Por qué? Porque me ve mucha gente y quiero transmitir la importancia y el peligro que hay en todas estas cosas, y más cuando se está empezando. Bienvenidos mis campiñuelos y campiñuelas a un dedal recuperado. Y me dijeron que no me iba a crecer la carne. Manda narices, totalmente recuperado. Y en tiempo récord. Bueno, los resultados de la investigación, ¿qué es lo que quería yo mostrar? Sí, como podéis comprobar, esto se ha hecho ya una pasta, ¿vale o no? Si os fijáis, ¿ves? Esta es una pasta. El problema es que, como no está bien elaborado, pues se va a fragmentar. Es decir, al nosotros sacarlo de aquí, si cogemos por ejemplo el capuchón de un boli y aplicamos presión aquí, al final acabaríamos fragmentando. Podríamos ir sacándolo, pero al final acabaríamos fragmentando, y no va a quedar bien. ¿Y esto por qué pasa? Pues esto pasa por varias cosas. La primera es que teníamos que haber cogido con el carbonato de calcio y el cinabrio y haberlo metido en un mortero para compactarlo mejor y que se quedaran al unísono. Entonces, cuando los vapores del caldero le estuvieran dando, pues hubiera hecho una mejor rigidez, y no esto que se nos ha quedado compactado, ¿vale o no? Y hubiera cogido un color más tipo coral. ¿Por qué? Porque aquí se está viendo claramente, que es carbonato de calcio y que pertenece al cinabrio, y lo que tendría que ser es una masa madre.
Creemos que esa es la principal razón, junto con que, como habéis podido comprobar, se utilizó en la receta leche entera de supermercado, en vez de, como dicen los escritos, leche entera fresca, de la vaca, recién cogidita. Y eso tampoco se hizo. Entonces, para comprobar si la cagada que hemos tenido ha sido por la leche fresca, os invito a que empecéis, a que visionéis el siguiente cabaret que va a venir la siguiente representación que va a venir a continuación, en la que vamos a transmutar ojos de pez en perlas, y el ingrediente principal, por no decir casi que único, es la leche. Y esta vez sí lo vamos a utilizar con leche entera de la vaca recién exprimidita, para asegurarnos de que lo que dicen los escritos es lo que hay que representar. Por algo será, por algo la del mercado no vale, y es así. Y vamos a arreglar la cagada de la investigación al intentar transmitir un conocimiento súper antiguo, preadámico, de esta tribu, que puede ser los naga, con eso aportando algo que para mi gusto tiene más importancia, que son saber transmutar en perlas. En vez de hacer corales artificiales, saber transmutar en perlas. Y os dejo pues los fallos que he tenido para que no lo volváis a cometer. No, para empezar, es que ni lo hagáis, ni se ocurra hacerlo en casa, porque estamos hablando de finales. Lo de los ojos de pez en perlas con leche, eso ya me da más igual. Pero esta, vamos a decir que no. De todas formas, si eso, podré aportar links de dónde se saca la información para los que estén más interesados. Si no, me lo recordáis, que no tengo ningún problema en compartir el conocimiento. Y ya está, mis campiñuelos, con esto os dejo. Despierta, levanta tus ojos, caminan, respira, la magia enciende tu día. Abre la puerta sin pausa, sin prisa, despeina del alma la bola, sonrisa. Comete el mundo, juega tu partida. Quien pierde aprende, tú ganas, tú brindas. Es el momento, sacude tu vida. Tú quieres, tú puedes, decídelo y grita. Tú haces que salga el sol. Cuando caminas, tiembla la tierra. Siente la voz del corazón. Cuando respiras, el mundo da vueltas. Hace un poco de calor aquí. Cuando caminas, tiembla la tierra. Algo explota muy dentro de ti. Cuando respiras, el mundo da vueltas. Oh, 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 oh. Cuando caminas, tiembla la tierra. Oh, 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 oh. Cuando respiras, el mundo da vueltas. Sube el volumen, libera tu risa. Muy alto, más alto, del cielo para arriba. Baila tu música y salta la pista. Arranca la fiesta, nunca termina. Tú eres el número 1 en la lista. Los dioses te aclaman, los reyes te envidian. Es tu momento, sacude tu vida. Tú quieres, tú puedes, decídelo y grita. Tú haces que salga el sol. Cuando caminas, tiembla la tierra. Siente la voz del corazón. Cuando respiras, el mundo da vueltas. Hace un poco de calor aquí. Cuando caminas, tiembla la tierra. Algo explota muy dentro de ti. Cuando respiras, el mundo da vueltas. Oh, 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 oh. Cuando caminas, tiembla la tierra. Oh, 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 oh. Cuando respiras, el mundo da vueltas. Despierta, levanta, sacude tu vida, respira sin pausa, camina sin prisa, despeínate el alma, la voz, la sonrisa, no cierres la puerta, cierra tu herida. Cómete el mundo, tú ganas la liga, quien pierde lo aprende, el amor, tu salida. Disfruta tu tiempo que nunca termina, arranca la fiesta, revienta la pista. Sube el volumen, libera tu risa, más alto, muy alto, del cielo para arriba. Tú eres el número 1 en la lista, salta sin miedo, los dioses te cuidan. Levanta, despierta, sacude tu vida, llegó tu momento, que todos te sigan. No toca el volumen, del cielo para arriba. Tú quieres, tú puedes, decide tu vida. Hagan sus anotaciones, porque en la clase de hoy vamos a destripar
conocimiento esotérico. Ojo pez, transmuten. Ojo pez, transmuten. Gracias a la receta de alquimia que dejo esta vez para verlas hacer. Verlas haré. Verlas haré. Cógete un caldero y llénalo de leche sin que empiece a hervir. Tras 3 horas de cocción, tus ojos de pez tendrán color. Empiézalas a pulir la cáscara de arroz para dicho fin. Púlela de nuevo otra vez con polvo de ladrillo para apenas poder ver. Así de fácil conseguir dinerito extra gracias a David, un joyero del montón que vio mi trabajo y se enamoró. Una a una la compró y ahora no las hago de 2 en 2. Si en el caldero me caben 1000, así volví loco mi amigo David. La gente me dijo a mí que no revelara este fin. La pobreza combatí, quebrando la bolsa hasta su fin. Otro día pregunté en la pescadería por los ojos de pez. El empleado me hizo saber dónde van los peces que no pueden vender. La farmacia combatí, haciendo medicinas para retener. Y con esta investigación, mucho es el dinero que perderá su valor. La escuela ermita, la campiñuela, sagrada escuela del despertar. La escuela ermita, la campiñuela, sagrada orden filosofal. La escuela ermita, la campiñuela, sagrada escuela del... La escuela ermita, la campiñuela, sagrada orden filosofal. No ves trucos ni cartón, esto se le llama transmutación. Lo que el ojo no pudo ver, el calcio de la leche en perlas les hizo ser un vínculo universal. Siempre fue la llave para transmutar. El calcio es otra sal que los 5 reinos la podrás observar. Los planetas tienen cal, la leche tiene cal, los huesos tienen cal, el calcio es un metal. Los planetas tienen cal, la leche tiene cal, los huesos tienen cal, el calcio es un metal. La escuela ermita, la campiñuela, sagrada escuela del despertar. La escuela ermita, la campiñuela, sagrada orden filosofal. Los planetas tienen cal, la leche tiene cal, los huesos tienen cal, el calcio es un metal. Los planetas tienen cal, la leche tiene cal, los huesos tienen cal, el calcio es un metal. La escuela ermita, la campiñuela, sagrada escuela del despertar. La escuela ermita, la campiñuela, sagrada orden filosofal. Los planetas tienen cal, la leche tiene cal, los huesos tienen cal, el calcio es un metal. Los planetas tienen cal, la leche tiene cal, los huesos tienen cal, el calcio es un metal. Hello. Don't worry, I will fix it. Abracadabra. I like it.
lavarte tus dientes. Yo soy un gusano de seda porque me gustan las gusanas y a veces soy un capullo. La disco se prende, el pero se siente, el níspero en venta, yo primer cliente. Me gusta la rumba, me gusta el dembow, comiéndome un níspero, aquí yo soy un show. Cómete un níspero antes de dormir, que mejor está eso que hacer un Vladimir. Y ahora el estribillo, que es súper bacano, búscate pareja y baila con las dos manos. Níspero, te va a comer todo en níspero, te va a comer todo en níspero, 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 níspero. Te va a comer todo en níspero, 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 níspero. Níspero, 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 níspero. Te va a comer todo en níspero, 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 níspero. Níspero, 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 níspero. Te va a comer todo en... Y se lo pelaron reggaetón pa' que se entienda, puñeta. No somos Andy Lucas, ni tampoco los Cangri, pero tú dame un níspero y verás que pasó el casting. Fanático del fogón, aquí llegó tu tiburón, el amante, la sandía, la ciruela y el melón. Vamos a bajar al piso, vamos a bajar hasta la lona. Yo lo que quiero es que fuck, como el Valle al Barcelona. El que cuando no lo espera se lo come y lo disfruta. Aquí llegaron los maleantes, los amantes de la fruta. Llegó papá con el baile del níspero y todos que no bailen un lambe bicho. Níspero, 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 níspero. Níspero, 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 níspero. Te va a comer todo en níspero, 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 níspero.
sin piel y muy bien pelado. Y nunca caducao, cao, 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 cao. Y nunca caducao, cao, 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 cao. Eso es así pa' que tú lo goces. La canción de Níspero en todos los altavoces. Y la va a bailar, la va a perrear. Lo más importante, te vas a alimentar. Níspero, te va a comer todo en Níspero. Te va a comer todo en Níspero, 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 Níspero. Te va a comer todo en Níspero, 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 Níspero. Níspero, 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 Níspero. Te va a comer todo en Níspero, 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 Níspero. Níspero, 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 Níspero. Te va a comer todo en La sociedad del Bizum. del Castillo Tajarja para el mundo entero. Tra, 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 tra. Aquí somos de Granada. Tra, 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 tra. Tipos lo vamos a reventar. Recuerda lavar el Níspero antes de comértelo, ¿eh?
que escuchas, que viene desde adentro, no es normal sentir todo lo que yo siento. Es el amor que me ataca, que me invade todo el cuerpo. Atrévete, no más por el presentimiento de vivir y amar, que es eso lo que cuenta. Si sientes como yo, derribaremos puertas. Mírame, tal vez, si quieres tú lo intentas. Ven aquí, no dudes si te quedas. Quizá no es este el momento perfecto, pero las cosas de pronto se dan. Sin hacer planes, de frente te encuentro y yo quiero vivirlo total. Tú y yo, vivamos el momento. Tú y yo, sin arrepentimientos. Baila corazón, baila que te quiero. Tú y yo, ay pero qué bueno, para que estemos los dos, para que estemos siempre, siempre tú y yo. Mira que bien se ven tus manos en mi cuerpo. Es una conjunción entre cóncavo y convexo. Y no sé si tendrán nuestras almas un reencuentro, pero para mí yo estoy al 100%. De pronto, ¿quién iba a pensar enamorarse? Pero así es el amor, se atraviesa en cualquier parte. Después de una mirada y un corazón flechado, siempre llega lo mejor, que es estar a tu lado. Sí, quizá no es este el momento perfecto, pero las cosas de pronto se dan. Sin hacer planes, de frente te encuentro y yo quiero vivirlo total. Tú y yo, vivamos el momento. Tú y yo, sin arrepentimientos. Baila corazón, pero baila que te quiero. Tú y yo, ay pero qué bueno, para que estemos los dos, para que estemos siempre, siempre tú y yo. Aquí vivamos el momento. Tú y yo, sin arrepentimientos. Baila corazón, baila que te quiero. Tú y yo, ay pero qué bueno, para que estemos los dos, para que estemos siempre, siempre tú y yo. Es cuestión de tacto, cómo has causado impacto. Fue cuestión de horas, si lo piensas ya me adoras. Mírame, tócame, ámame, bésame, todo es culpa tuya, gritemos aleluya. Para que estemos los dos, para que estemos siempre, siempre tú y yo. Y yo, baila corazón, baila que te quiero. Tú y yo, ay pero qué bueno, para que estemos los dos, para que estemos siempre, siempre tú y yo. Oh, baby. Yeah. Ooh, yeah. Listen to this. Spy on me, baby, you satellite. Every rep to see me move through the night. Aim gonna fire, shoot me right. I'm gonna like the way you fight. I love the way you fight. Now you found the secret code I use to wash away my lonely blues. So I can't deny or lie, 'cause you're the only one to make me fly. You know what you are? You are sex bomb, sex bomb. Yeah. You're a sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Give it sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb, and baby you can turn me on. Baby you can turn me on. You know what you're doing to me, don't you? I know you do. Now don't get me wrong, ain't gonna do you no harm. No. This bomb's for loving, and you can shoot it far. I'm
come and help me ignite. Love struggle holding you tight. Hold me tight, dog. Make me explode, although you know the route to go to sex me slow. And yes, I must react to claims of those who say that you are not all that. Sex bomb, you're my sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, yeah. You're my sex bomb, and baby you can turn me on. Turn me on, dog. Sex bomb, you're my sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, you're my sex bomb, and baby you can turn me on. You can give me more and more, counting up a score. Yeah, you can turn me upside down and inside out. You can make me feel the real deal, and I can give it to you anytime because you're mine. Sex bomb. Oh baby, sex bomb, you're my sex bomb, and you can give it to me when I need to be turned on. Sex bomb, you're my sex bomb, and baby you can turn me on, and baby you can turn me on, baby you can turn me on, ooh baby you can turn me on, baby you can turn me on, ooh baby you can turn me on, baby you can turn me on, well baby you can turn me on. Yo, soy el chico de fuego. Yes, la triple M de Madrid a Málaga, fumando marihuana. Yes, mi lion. ¡Ja! El fucking gordo mate home. Las gemes brillan. Acción Sánchez al control desde Sevilla. Esto es el fumeteo, el kenke. Siempre. Dale duro. Lo que digas me la trae floja. Yo no soy un hippie, vuelo como Sputnik sin un consumo de trippy. Llámalo Widamo, Tacan, María o Creepy. Medicina pa' subirte el ánimo en un friki. Oh, y aquí todos fumamos los mejores hats. Y una de puro palillar critican más. Que con reggae para la positividad, pa' que todos cambien su mentalidad. Después del desayuno y hasta que me acuesto, ando con la cabeza pesada como un tiesto. A nadie molesto y aunque pase el día puesto vivo, con retardo siempre tarde te contesto yo. Vivo a mi play yo con mi humo, en Madrid o en Málaga bien gordo me lo fumo. Múltame por el consumo, yo lo fumo y tú no. Lo uso para relajarme si lo creo oportuno. Oh, y fumo para la depresión si me siento vacío. Cualquier hierbajo que me dé no, yo no me fío. Con Gordo Master fumando hidropónico nocivo. La vida pa' fumar nos dio demasiados motivos. Tanto he perdido pero lucho y siempre sigo, solo proponiéndole y pensando en un motivo. Fumo pero no me he vuelto un vago ni un perdido. Casi todo lo que yo persigo lo consigo. Yo no soy un hippie, vuelo como Sputnik sin un consumo de trippy. Llámalo Widamo, Tacan, María o Creepy. Medicina pa' subirte el ánimo en un friki. Oh, y aquí todos fumamos los mejores hats. Y una de puro palillar critican más. Que con reggae igual a positividad, pa' que todos cambien su mentalidad. Llega el fútbol de Málaga, Calata trae mal. Verde no quizás te trae sobreviviendo en Babilán. Pánico encontrártela se ha indicado sátiva. El pulmón no pierde práctica, el fumar no da fatiga. Quémala, saca el green y pícala. Esta bici comproba que soy un fumado. Yo y todo mi clica, este flow salpica. Al arte del día este gordo incita. Una pincelada de no en la vía, que cervecita. Cuando la cosa se complica se tuerce el plan. Suelta el humo primo y me con mente fría. No fría, confina el criante ni arpía. Actuando cuando debía, quiero dejar sin María el gordo ría. Sigo en pie con mi blog día a día, con resina en la yema de mi dedo, haciendo lo que ansían. Cortesía de Acción Sánchez, suave falla voy el gordo más el mejor que ha probado su vía. Yo no soy un hippie, vuelo como Sputnik sin consumo de trippy. Llámalo Widamo, Tacan, María o Creepy. Medicina pa' subirte el ánimo en un friki. Oh, y aquí todos fumamos los mejores hats. Y una de puro palillar critican más.
mucho, no traigas disgusto, endulza los problemas y pon en tu vía más humo, más crema, más Métele en el blong, en el badabong y el bong. Póntelo en repeat y pull up en esta canción. Solo con coco yo consigo esa sensación. Para dormir cada noche es mi relajación. Vamos controlando lo que hay, seguimos volando por el aire, los ojos hinchados como nadie, Movida con los maderos otra vez, pero lo que digan me la trae floja. Yo no soy un hippie, vuelo como Sputnik sin consumo de trippy. Llámalo Wida, Motacan, llamaría un creepy. Medicina pa' subirte el ánimo en un friki. Oh. y aquí todos fumamos los mejores hash, y hoja de puro paliar critican más, que con reggae con la positividad, para que todos cambien su mentalidad. El blanco la quieres más rosado, pues tienes que limarlo muchísimo más y dejarle una capa final de blanco. ¿Repito? Vale, vale, si vamos jugando con todas las coloraciones. Hermano. Sácate la... No la has metido blanda. Pues como esta gente, esto es arbaca, tío. Orégano para las pizzas. ¿No me dio? ¿No la has metido? Su puta madre, tío. No la anda, no la has metido. Esta, por ejemplo, si lo hubiéramos trabajado más, hubiera quedado transparente del todo, que como veis aquí, veis que le queda una capa finita de carbonato cálcico, que se ve bien de mi modo. ¿Veis? ¿Veis esta capita finita? Si la trabajamos más, se quedan totalmente translúcidas, como... Limando mucho más, como veis la capita blanca que tiene. Si realmente, si yo hago así, ¿ves? Con trabajarlo un poquito. Hoy voy a hablar de la M, el templo del sol. Baby, cerveza y calor, lujo, pobreza en cualquier callejón. Giri, mangantejón, welcome to Chocolate City, donde voy a estar mejor que aquí. Y ahora en un CD tuviera un track para ti. Pienso acabar mis días en la tierra que me vio vivir. Nacer aquí, morir aquí, con eso soy feliz. Málaga es magia, es juego, es fuego, es mafia. Arriesga tu libertad por fardos en la playa. Unos pillan, otros fallan, pasta alto precio pagan. La cagan y tragan talego a las malas. Y aquí os presento, bueno, menos esta que me la regaló un amigo mío. Y que es el mismo que me regaló esta. El resto, que creo que se nota la diferencia, son de habérmelo encontrado mediante Radio Expresa. Todas estas. Entonces este es mi cofre de los tesoros. Y ya tenemos pues, nuestras chelitas. De lujo y categoría. En cabaña, humo a la carta, noches de cuerga, gente abierta, rap en la guantera. Tú fumas mierda, esto es el paradise. Como a Oklahoma en cada esquina encontráis. Hay más yurto que Resultados de la investigación. Primero quería decir que esta alquimia es una alquimia que se llama Rasayana y que estas investigaciones están sacadas sobre todo de un libro que se llama Rasa Shastra, cuyo autor es Nagarjuna, que si os fijáis explicamos al principio del vídeo lo que venía siendo los Nagas, pero Arjuna también he referido, creo si no recuerdo mal, que a la mitología que tienen los hindúes. Así que el que quiera curiosear un poquito más puede. Esta investigación nos la ha facilitado el segundo miembro de la Orden de la Ermita de la Campsiñuela, con tan mala suerte de que he cambiado de móvil hace poco. Entonces yo hice la investigación de los corales por unas directrices que me dieron. ¿Cuál es el problema? Que en esas directrices había vídeos de un alquimista que se llama Andrew, que tiene un canal que os lo recomiendo porque es buenísimo, en el que saca esta receta. Si yo me hubiera enterado antes, seguramente no hubiera fallado, ya que al realizar el visionado del vídeo me di cuenta que hice mal el proceso de mezclar el cinabrio con el carbonato de calcio. De hecho, en su vídeo lo podéis ver, es súper fácil de hacer y a la prueba me repito de que cuando hicimos las perlas, ya con el móvil nuevo, pues nos volvió a facilitar el vídeo, o sea, tanto el que hicimos mal de los corales como el de las perlas, y al visionar las perlas pues lo hicimos y básicamente pues es lo que es, ya lo habéis visto. ¿Qué más decir? Esto evidentemente al igual que el oro alquímico, si os da por llevarle un joyero, lo más seguro es que os lo deteste, porque por ejemplo el oro alquímico pues tenía una pureza mucho mayor que el oro. En este caso lo de las perlas, aunque sean del mismo material, ¿no? Porque os recordamos que una perla no es otra cosa que carbonato de calcio con un proceso natural de muchos años. Y esto está hecho, sobre todo si veis los ingredientes, está hecho sobre lo mismo. Se trata de replicar los procesos naturales para que entre horas obtener lo que se obtendría pues, con el transcurso del tiempo. Pero sí,
Distinto es lo de los corales. Los corales, si os habéis fijado, son artificiales, son falsos. De hecho, están, o sea, ningún coral, me parece a mí, en su composición tiene cinabrio, ¿vale? Eso es más de decoración. Y aún así os lo quería ver porque quería deciros que en el libro de Rasa Shastra pone muy bien clarito cuáles son las cosas artificiales y cuáles son las cosas de verdad. De hecho, hay un capítulo hablando sobre la obtención del oro, diciendo que es un oro más puro, el que sacan ellos es un oro más puro que cualquier oro que te puedes encontrar. Y de eso hay mucho. Y entonces por eso os invito a que miréis el canal de Andrew, por el que esté interesado en este arte, pues puede hacer desde rubí, gemas, me parece que tiene, no estoy seguro, lo miré por encima. Y eso, que tiene un montón de historias que os podéis pasar y os podéis verlas, sobre todo porque es muy importante en brujería, en el sentido que como ya hemos estudiado, cuando enseñé mi despacho, el que no lo haya visto que mire el vídeo, al poner símbolos en el despacho, los niveles de electromagnéticos se disparaban. ¿Y eso por qué ocurre? Porque en estos símbolos hay una intención, ¿vale? Y no solo una intención, sino que ha habido una energía de estar pensando en todo el proceso, ¿sabes? Por eso se dice que las cosas con amor pues se hacen, son más buenas. Aunque que es lo que te decía tu madre cuando te preparaba la comida, esto está hecho con mucho amor y si te lo comías pues con todo el gusto, ¿no? Al igual que cuando el niño se cae al suelo y busca a la madre llorando, ¿no? Pues después la madre le da un abrazo, pero a ver, que la herida la sigue teniendo, ¿sabes? Te digo, el niño deja de llorar, pero la herida la sigue teniendo. Pues esto es lo mismo. Entonces, la importancia, que sepáis la importancia que tiene, pues el simbolismo que le vayamos a poner a cada cosa. Entonces, no es lo mismo para trabajos alquímicos que tú, o para brujería, que tú utilices perlas, por ejemplo, que te haya encontrado buceando o que te hayan vendido, a que tú, con tu intención, ¿no? Y tus pensamientos, hagas tu propia joya. Por ejemplo, sin ir más lejos, solo con estos dos vídeos ya os puedo decir que, bueno, no, es que no tengo nada aquí para enseñaroslo, pero si tuvierais un tubito de riego mismamente, ¿no? O podréis hacer una gargantilla o una pulsera, lo rellenáis de cinabrio calcinato, como imitando el coral, y antes de que seque le podéis poner incluso perlas alrededor, y ya que seque todo junto, y hacéis pues virguería, y solo tenéis estos dos vídeos. En el momento que os metáis en el canal que yo he dicho, le echéis un ojo y empecéis a investigar qué se os puede ocurrir, pues se dispara la imaginación. Es más, os digo una cosa, la misma perla, si os habéis fijado con la máquina que tenemos nosotros de afilar, y perfilando cada cara, y te salen pues piedras preciosas, porque ese es el nombre, algo que está bonito, que está precioso, ¿no? Y que está sacado de elementos naturales, ¿no? Como puede ser el ojo de pez, que quiere decir que el ojo de pez que es un excremento y que es una perla, pues las deposiciones en los excrementos de la concha. Al final es todo un proceso que intenta imitar para obtener algo lo más parecido posible a lo que queremos llegar. Y con todo esto, entonces, os dejo y nos vemos en otra Mis Campinuelas. Dark blue landmine, the world explode without a decent warning. Give me all your true hate and I'll translate it in our bed. To never seen passion is why I'm so mad at you. Mad about you. De tus caricias hacer una canción, que tu mirada sea mi religión y despertarte bailando esa canción que nos gusta tanto. Estar también respirando sin estrés y de noche que nos den hasta las 6, quedarnos durmiendo y que el tiempo pase lento. Que la luna nos guíe al caminar, que me enfade y te rías de verdad. El azar nos la ha jugado, afortunado escribiéndote. Llevarnos por el viento, y es que no te miento cuando digo que me haces feliz. Solo escuchar de cerca todas las recetas que me digan cómo hacerte feliz.
poco a poco ver cómo esto va más. Relajado intentando respirar, tu cuerpo y el mío escapando del frío. Por tu culpa llegar tarde a trabajar, reírme solo por la calle al recordar que anoche volvimos sin sabernos el camino. Que la luna nos guía al caminar, que te enfades y no puedas aguantar. El azar nos la ha jugado, afortunado escribiéndote. Llevarnos